Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos por esa fiel seguimiento que miércoles a miércoles, domingo a domingo estás con nosotros, y nosotros también pues nos motiva esto para seguir investigando y al igual también para tener siempre invitados especiales. El tema que hoy vamos a desarrollar es un tema interesante, un tema sí es bueno que lo conozcas. El tema son las plantas psicotrópicas. Y para esta oportunidad hemos invitado a una estudiante de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero a la estudiante Consuelo Ichel Ramírez Ponce, la cual también pues, ha investigado esta temática y forma parte, él lo va a comentar, pero forma parte de un equipo importante de investigación de estos temas en general. Así que vamos a iniciar. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo están? Todo bien, gracias por invitarme. Bueno, y siempre agradecemos que haya venido y sabemos que también pasa ocupada haciendo sus proyectos, ¿no? Y antes de iniciar, Gonzalo, me gustaría conocerle cuál es, qué es lo que usted estudia, en qué año está y qué es lo que le motiva a ese tipo de investigaciones. Bien, mi nombre es Consuelo Ramírez y actualmente soy estudiante del cuarto año de la carrera de Química y Farmacia en la UNA. También dentro de mis actividades estudiantiles está ser miembro del grupo de investigación de productos naturales de mi facultad, la de Química y Farmacia. Y me llama bastante la atención este tema porque en el sentido de que las plantas, uno usualmente solo piensa en ellas como algo inofensivo porque es natural y uno cree que no son suficientemente fuertes para causar algún impacto. Pero la gente no se da cuenta de que a pesar de ser naturales y que no están intervenidas químicamente, igual tienen sus peligros. Qué interesante realmente. Y esa es la idea, pues, objetivo nuestro de este programa, de que con este conocimiento puedas conocer mejor este tipo de plantas. Bueno, pero también las plantas no surgen de la noche a la mañana, es todo un proceso, pero lo importante acá es ver cómo los antiguos, de todos los mesoamericanos, me refiero a la zona mesoamericana que incluye México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y el caso pues de las grandes culturas acá, los olmecas, que es la cultura madre de Mesoamérica, y el tema de los mayas y todas estas culturas que van retomando, o hay en toda Mesoamérica, hay esa gran cantidad de plantas importantes que nuestros ancestros investigaron, se llevan la tarea de investigar, vamos a decirlo así, en forma incipiente, para qué servían estas plantas y que hoy día nosotros todavía las estamos utilizando. Ese es parte del legado de estas culturas. Incluso lo empiezan a demostrar en los diferentes murales, en las diferentes cerámicas que hemos encontrado en las diferentes excavaciones arqueológicas. Aquí en este caso tenemos a los famosos bebedores de Cholula, que los mayas ingerían una bebida llamada el balché, ¿verdad? Que lo hacían sobre todo en ceremonias grupales para lograr la embriaguez. Este mural o esta ilustración data del 250 a.C. al 900 después de Cristo. Quiere decir que lo venían practicando desde tiempos ancestrales. Y esta bebida, Consuelo, el balché, tiene lo que se llama la hidromiel y un extracto de Lonchocarpus. Así es, como todas las plantas, particularmente las que son de uso medicinal, como se conoce, tienen dentro de ellas ciertas moléculas que para lograr extraer su máximo uso se necesita hacer pasar por ciertos procesos, no necesariamente súper sofisticados, como ya podemos ver que las civilizaciones tempranas los lograban hacer. Y así de estos extractos se logran combinar con diferentes comestibles para lograr sus efectos. Bueno, y esto es parte, ¿no? Porque el hecho de usar estas pues, sustancias psicotrópicas o bebidas hace que ellos tengan una serie de cambios mentales. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen los señores del Xibalbá, ¿no? El Xibalbá es, según la mitología maya, el mundo se divide en tres: el Xibalbá, el mundo presente, y el supramundo, el mundo de las estrellas. Pero aquí vemos estas imágenes, lo que ellos suponían, imaginaban, o como decimos comúnmente, en el imaginario mitológico de esta cultura, observaban lo que eran los diferentes personajes y que cuando alguien moría
se enfrentaba con estos personajes. ¿Nos los podía comentar cuáles son estos personajes? Sí, esos personajes bastante terroríficos, por cierto. Se puede ver que tenemos hasta desde el que tiene el cetro del cráneo. Podemos ver también garras sangrientas. El famoso mochilero, que podemos ver que tiene una mochila bastante tétrica. Y también dientes ensangrentados. Son las diferentes enfermedades, o por lo menos lo que padecían cuando ellos morían, ¿no? Porque ellos pensaban que primero iban al mundo, al Xibalbá, que era un mundo acuático, y en ese mundo acuático era como un río de sangre, y en ese camino, como una especie de una cueva, una caverna, se encontraban con estos personajes. Entonces uno dice, en una mente común y corriente, una mente normal, pues nadie se imagina algo como esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, esta misma escena se da en el Xibalbá, que es cuando los dioses gemelos juegan el juego de pelota y finalmente pierden y les cortan su cabeza, y a uno de ellos su cabeza es puesta en un árbol, el famoso árbol de Jícaro, que representa las cabezas de los guerreros. Entonces, reitero, ¿no? Cómo estas sustancias hacen o amplían un poco la mente para llegar a estos niveles, porque, repito, comúnmente nadie se imagina un árbol cargado de cabezas de estos personajes, de estos guerreros, realmente eran jugadores de juego de pelota. Y en esta escena observamos una dama del inframundo que va al árbol de las cabezas cortadas, y ahí aparece la escena donde están los dioses gemelos, Unampuis Balanqué, una hazaña o una escena, mejor dicho, que se da en el Xibalbá o Xibalbá, como se le conoce, donde aparecen los dos que están pues dando muerte a los dioses del inframundo, y después salen como que ganaron un juego de pelota. Y podemos observar en la imagen algunas escenas o algunos personajes como peces. Pero recordemos que el inframundo de estos, de los mesoamericanos, de los mayas, era acuático. Entonces, toda esa escena se da en lo que es el inframundo como tal. Y podemos observar a estos personajes que están haciendo fila para ser sacrificados, que al final en la historia aparece que es una forma heroica de los dioses gemelos de surgir a la vida. Bueno, al igual también encontramos, Consuelo, una serie de esculturas, ya lo vimos en la cerámica, en las paredes, en los murales. Encontramos esculturas que tienen que ver con estas plantas, ¿no? En este caso podemos observar que aparece aquí unas esculturas en piedra sobre hongos, ¿no? Y el tema de los hongos es un tema que se va expandiendo por todo Mesoamérica. Realmente es una zona en la cual prevalece este tipo de vegetación. Sí, y no solo también en las civilizaciones de nuestro continente, sino que investigando también pude leer que también hasta en África, Asia, en todo el mundo, como dependiendo de la región encontramos diferentes tipos de hongos y plantas. Entonces la gente ya como descubría que tenían estos efectos diferentes y psicodélicos en sus personas, entonces ya lo asociaban con cuestiones religiosas y mágicas. Entonces sí se puede ver bastante la importancia que tenían. Así es, incluso vemos acá en esta imagen, una imagen de una combinación de un puma con alas de mariposa. Entonces, ¿cómo es esa combinación de un puma con alas de mariposa? Esto es una escultura que se encuentra en el Museo de las Esculturas en Copán, que realmente fue encontrado en un sitio conocido como Rastrojón, que era una especie de posta, ¿no? Entonces, esas combinaciones son interesantes, cuestiones naturales, pero reitero de nuevo cómo van surgiendo, cómo van despertando algunos elementos artísticos, algo muy abstracto, algo que realmente se requiere de algún quizás estimulante natural, sobre todo natural en el caso de ellos, donde hacen este tipo de creaciones, ¿no? Y eso lo vemos en la cultura maya, en la cultura azteca y, como bien lo comentaba en sus investigaciones, en todas las culturas de América, ¿no? Son ese tipo de cosas que de repente no logramos explicarnos, ese tipo de arte abstracto que ellos tienen. Así es. Vamos a hablar un poco, si hablamos de las plantas psicotrópicas, cuando hablamos de alucinógenos, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente?
Bien, primero vamos a comenzar desglosando la palabra psicotrópica. Esta palabra se compone de dos partes, psico y tropos. Psico, que significa mente, y tropos podríamos decir que significa paisaje. Entonces, las plantas psicotrópicas, su principal acción es alterar el paisaje mental. Puede ser bien estimulando el cerebro o deprimiéndolo. Esto no significa con deprimir que la persona se va a poner triste, sino que la persona puede entrar en un estado de profunda relajación o también un estado de superexcitabilidad e hiperactividad. Interesante. Sí, entonces dependiendo de los componentes que encontremos en estas plantas y hongos, entonces vamos a saber el efecto. Principalmente la familia química que se presenta en las plantas psicotrópicas es la de los alcaloides. Y cuando decimos alcaloides, ¿a qué nos referimos? Bien, alcaloides son un grupo de compuestos químicos que tienen una base nitrogenada. La literatura dice que estos alcaloides, hay una teoría que se dice que vienen principalmente de los desechos metabólicos de las plantas. Todos conocemos el ciclo del nitrógeno, por el cual el nitrógeno viaja de la atmósfera, entra a las plantas, regresa a la tierra. Entonces, dentro de este ciclo es donde podemos ver que el nitrógeno entra en contacto con el carbono y ahí forma los alcaloides. Y cuando hablamos de estos alucinógenos que utilizaban los antiguos, que obviamente lo hacían con fines rituales, como lo vimos en la imagen anterior, ¿cuál sería, ya viéndolo a nivel, aquí lo vemos, vamos a hablar más adelante del famoso peyote, pero el hecho de recolectar y consumir este tipo de productos alucinógenos, que más que todo lo hacían en principio con fines rituales, no se habla de una especie de adicción, no tenemos investigaciones que hablen de eso. Pero la pregunta aquí es, bueno, aquí vemos lo que es en sí, en este caso sería el peyote, vamos a verlo más adelante, pero ¿cuál sería la estructura química de estos alucinógenos? Bien, los alucinógenos, dependiendo de la planta, tienen diferentes estructuras, pero todas las estructuras de los alucinógenos se busca que moldeen la estructura química de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro. En el cerebro tenemos ciertos, podemos decir que son mensajeros, como carteros. Ellos son los neurotransmisores. Ellos se encargan en enviar las señales de neurona a neurona y del sistema nervioso central al resto del cuerpo. Entonces, el cuerpo es tan perfecto que todas las células tienen sus receptores específicos. Podemos decir que es como un candado y una llave. Todos sabemos que un candado no cualquier llave lo abre. Entonces, los alucinógenos son tan particulares porque ellos, como logran moldearse y parecerse bastante a la estructura química o la llave de los neurotransmisores propios del cerebro, entonces logran, podríamos decir que hackear el candado y logran introducirse dentro de las neuronas cerebrales, y ahí es donde causan sus efectos. Interesante, René. Y eso es lo que tenemos que saber para poder entender este funcionamiento. Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, para que nos explique un poco esta estructura química de los alucinógenos. Sí, muy bien. En la imagen podemos ver en la esquina superior izquierda la serotonina y la dopamina, que son dos de los neurotransmisores más famosos que posiblemente en algún momento de nuestra vida hemos escuchado. Se encargan no solo de transmitir mensajes, sino que se caracterizan por transmitir mensajes de bienestar, sensaciones de placer, etc. Entonces podemos ver dentro de la categoría de feniletilaminas y triptaminas que todos tienen como la misma base esquelética. Podemos ver que tienen ese anillo y de ahí unas pequeñas ramificaciones. Entonces, esa singularidad y similitud con los neurotransmisores originales que están en la parte superior es la que le da a los alucinógenos su capacidad de unirse a las células cerebrales sin que el sistema inmunológico los detecte tan rápidamente. Bueno, realmente es interesante esta estructura química. Vamos a seguir hablando acerca de estos alucinógenos, de estas plantas psicotrópicas, y ustedes no nos cambien, pero recuerde también escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. No nos cambien, ya regresamos.
Plantas psicotrópicas es el tema que estamos hoy día desarrollando con nuestra invitada, la estudiante de la carrera de Química y Farmacia, Consuelo Ichel Ramírez Ponce. Realmente esa estructura química que vimos anteriormente, el inicio de todas estas plantas nos lleva a lo siguiente, Consuelo. Hay una serie de plantas que incluso aparecen, hasta llevan el nombre de algunos reyes, en el caso de Copán, que aparte de ser plantas muy preciosas, ornamentales, decorativas, pues también tiene, incluso con nombres de estos reyes, también tienen un sentido o un uso psicotrópico, ¿no? Sí, así es. Con solo el hecho de que sean plantas representativas de los reyes, podemos ver que no son cualquier planta que se encuentre a la orilla de cualquier camino. Aparte de tener colores bastante vistosos, porque la mayoría de estas plantas, sea hongos, podemos ver que tienen colores muy brillantes, y también las demás plantas tienen flores bastante llamativas. Entonces, principalmente cuando uno piensa en estos efectos psicotrópicos, uno comienza a analizar las personas de ese entonces cómo se daban cuenta cuáles eran las plantas correctas. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. También uno siente como un poco de lástima por las personas que se encargaban de probarlas y que no lograron sobrevivir el intento. Por lo menos con su sacrificio salvaron un montón de vidas. Sí. Y en el caso de que cuando son plantas medicinales, ¿no? Tenemos ese nenúfar blanco, el lirio de agua, que era muy dado sobre todo en zonas, lagos, lagunas, y es una planta preciosa, pero en algunos lugares tratan de eliminarla porque consume gran parte del agua, ¿no? Tenemos el caso del lago de Ojoa, hay cierto tipo de nenúfar o especie que él lo elimina porque absorbe gran cantidad del agua, ¿no? Sí, como podemos saber, las plantas para transformar todos sus compuestos, mover todos sus nutrientes, sí necesitan bastante agua. Que en cierto sentido ellas lo hacen solamente por sobrevivencia, pero como no siempre podemos encontrar esa simbiosis, entonces lastimosamente alguna vez se tornan parasitarias. Así es. Ahí le comentaba que hay un rey que se llama nenúfar jaguar, ¿no? Es en relación a esta planta. Aquí tenemos otro famoso lirio de agua, que es otro tipo de planta nenúfar, ¿no? Que también la encontramos sobre todo en toda esta zona de Mesoamérica. Y lo que comentaba al inicio. En Mesoamérica hay diferentes climas, diferentes relieves, diferentes regiones. Eso nos dice que hay diferente fauna, flora. O sea, es una zona que es rica en flora y en fauna, y esa riqueza hace que de una u otra forma estas plantas sean pues estudiadas o en forma, como le dije, incipiente, y que sean utilizadas ya sea con fines psicotrópicos, ya sea con fines medicinales, o muchas de estas con pues fines de condimento, usarlas para condimento o para darle sabor a cierto tipo de comida, ¿no? Bien, hablábamos referente a los hongos. Vamos a iniciar con los hongos sagrados que encontramos en toda esta selva de Mesoamérica. Sí, los hongos son interesantes porque dentro del reino de los hongos existen no solo psicotrópicos, sino que también hongos comestibles, que estoy segura que a la mayoría de la gente le gusta degustar hongos en sus comidas, y también están los hongos venenosos. Principalmente cada uno de estos hongos se diferencia por sus colores. Ya sabemos que si un hongo tiene un color demasiado vibrante puede significar que es venenoso, o también cumple acciones psicotrópicas. Lo malo es que hay algunos hongos psicotrópicos que sus colores son bastante parecidos a los hongos venenosos, y lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a hablar de la manita. Así es. Y mucha gente le llama la atención ver los hongos bonitos y todo, pero dicen que en la naturaleza, cuando algo es demasiado bello, también así de peligroso. Exactamente. Y aquí tenemos el ejemplo que les comentaba. Esta es la famosa amanita, y con este vamos a abrir nuestra familia de hongos alucinógenos. Dentro de la amanita, los principales alcaloides que le dan sus efectos alucinógenos son la muscarina, que vemos en la imagen, en la estructura inferior, y el mucimol. Cuando una persona consume hongos,
el cuerpo se encarga de metabolizar esos hongos y romper sus estructuras en las estructuras mínimas que el cuerpo pueda usar. Y es cuando en este proceso de metabolismo, cuando el cuerpo entra en contacto con estas dos estructuras que vemos aquí, que podemos apreciar sus efectos psicotrópicos. Y un dato curioso de la manita es que es el hongo alucinógeno que se usa con más antigüedad de la humanidad. Hay registros de culturas que lo usaban hasta hace 5.000 años atrás. Sí. Eso nos dice la antigüedad y la permanencia de este tipo de hongo en América, ¿no? Los efectos, ¿cuáles serían realmente esos efectos? Sí, principalmente los efectos que podemos ver con estos hongos tan particulares es que, como todos los alucinógenos, la persona comienza a experimentar alucinaciones de cualquiera de sus sentidos. También la persona puede experimentar sentimientos de euforia y son bastante populares. El consumo no solo de estos hongos, sino que los alucinógenos en general es que tienen la capacidad de bajar el dolor. Eso se llama analgesia. Entonces la persona puede que solo los tome por diversión o a veces porque tiene dolores, pueden ser físicos o hasta a veces la gente usa de excusa de sus dolores emocionales para consumir estos hongos. También un efecto característico y particular de estos hongos es la sinestesia, que para la gente que no sabe, sinestesia significa cuando hay una intercalación, podemos decir, de los sentidos. La persona puede llegar a ver olores o saborear sonidos, como un mano a mano de los sentidos. Entonces eso es bastante particular, también lo causan estos hongos. Realmente vemos lo poderoso que también es el cerebro, sí. O cómo se puede también manipular en este caso. También, aparte de estos efectos, una de las cosas que se puede notar mucho, sobre todo en los hospitales, es el tema de la intoxicación con este tipo de hongos. Sí, una frase que me gusta bastante de uno de los, podemos decir que los padres de la farmacia, de la botánica, de estas ciencias naturales, fue Paracelso, que dijo que la diferencia entre un veneno y un medicamento siempre es la dosis. Entonces, los hongos... Vamos a repetir la diferencia. La diferencia entre un veneno y un medicamento es la dosis. Es la dosis, o sea que no nos podemos envenenar con una posible medicina. Exacto, como dice nuestro famoso dicho, en exceso ni el agua es buena, etc. Entonces, podemos ver aquí que algunos efectos de intoxicación con estos hongos, cuando la persona ya siente que sus efectos son demasiado buenos y se emociona, puede presentar náuseas, diarrea, resequedad de boca y hasta el coma. Y ya sabemos que el coma ya es algo serio. Muy pocas personas logran regresar de un coma causado por estos hongos. Incluso en el estudio de los hongos en la Universidad de México, en la UNAM, en la carrera de antropología, hacen estudios de estos hongos y hacen una especie de una antropología experimental, es decir, tienen la experiencia. Obviamente ahí están controlados con el profesor, tiene un cuadro, los mismos estudiantes tienen esa experiencia porque para poder entenderlo mejor lo experimentan, obviamente con un control, es todo un proceso científico el hecho del uso de estos mismos. Hay una de las famosas que se ha escuchado mucho, que es la famosa el beleño, la belladona y la mandrágora. Sí, estas plantas bastante famosas y muy bonitas a la vista también. Hay que tenerles cuidado porque dentro de la familia de los alucinógenos son extremadamente tóxicas si no se usan con cuidado. Una característica particular de estas plantas es que a dosis bastante pequeñas uno ya logra obtener su máximo efecto psicotrópico. Y hay un margen muy pequeño entre la dosis donde podemos sentir los efectos que producen y la dosis letal. Entonces es una línea muy fina que lastimosamente la gente sin experiencia o la gente que cree que solo porque, lo que yo le decía, solo porque es natural, creen que no es peligroso. Entonces abusan demasiado de estas tres y ya pueden presentar hasta la muerte. Sí. El beleño, su textura química, ¿no? Sí, ahí está el beleño, su principal alcaloide y el que le da sus características psicotrópicas es la iosiamina, que lo podemos ver ahí arriba. Si se fijan, tiene ese mismo anillo, el hexágono que podemos ver ahí. Ahí es como el esqueleto básico de los neurotransmisores. Aquí podemos ver cómo comienza a moldarse a los neurotransmisores naturales del cerebro.
Y el beleño, la gente, aparte de usarlo para esos efectos alucinógenos, también se conoce que se utiliza para calmar dolores extremadamente fuertes. Y el beleño junto con la belladona y la mandrágora presentan el efecto de que luego de que uno experimenta las alucinaciones y la relajación y todo eso, la persona pierde la conciencia. Hay una hierba interesante que también lo tenemos en América, que es el famoso toloache, o lo llaman también la hierba del diablo. Sí, el toloache podemos ver que tiene bastantes similitudes morfológicas con la flor del beleño. Tiene también esos frutos característicos. Y también, como es parte de la misma familia química, sus efectos son muy parecidos a los del beleño, belladona y mandrágora. Usualmente se habla de estos tres en conjunto porque la estructura química de sus principios activos produce casi los mismos efectos. Incluso en este caso, esta era utilizada en la antigüedad para diagnosticar ciertas enfermedades, ¿no? O, como dice, para adquirir visiones de iniciación. Entonces, ¿cuáles serían los efectos? Sí, los efectos del beleño y la planta del diablo principalmente es que cancelan los dolores extremadamente fuertes. Tienen su acción, la ejercen ahí en el cerebro. Pero como le había mencionado, su efecto característico que luego de que la persona se relaja, pierde la conciencia. Sí. Sí, llama la atención porque uno de repente camina por el bosque o hay gente que dice, esta planta se ve bonita, la voy a sembrar en mi casa, y puede ser que esté rodeado en su jardín digamos así, de plantas venenosas, por así decirlo, o también para usarlo en algún medicamento. ¿Se usa actualmente en algún medicamento? Sí, el beleño es su principio activo junto con la atropina y la escopolamina son las bases químicas para sintetizar algunos medicamentos que se utilizan para tratar dolores extremos, como por ejemplo dolores del cáncer. Entonces, pero esto se hace siempre bajo un ambiente controlado de laboratorio y ya incluye más procesos químicos. Cuando hablamos de intoxicación de estas plantas, ¿cuáles serían esas? Sí, cuando uno presenta intoxicación con el beleño, luego de que ya pasa sus efectos relajantes, podríamos decir entre comillas, la persona puede llegar a sentir alucinaciones, pero no de todos los sentidos, sino que particularmente del sentido del gusto, del sentido del olfato. También presenta una sensación de embriaguez, como también ya que se inactivan las centrales del dolor del cerebro, el sistema nervioso puede relajarse demasiado y también la persona puede caer dentro de un coma, del cual es muy difícil recuperarse. Muy interesante, realmente. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Plantas psicotrópicas es el tema que hoy día estamos desarrollando en ¿Qué pasó entonces? Tenemos de invitada especial a la estudiante de la carrera de Química y Farmacia, Consuelo Itchel Ramírez Ponce. Comentábamos, Consuelo, que realmente estas plantas son preciosas, uno las mira, son decorativas, pueden ser letales o también pueden ser, como bien lo comentaba, medicinales. La belladona es una planta que incluso en las épocas prehistóricas se habla que lo utilizaban mucho los antiguos cuando iban a la práctica de la cacería. Por eso vemos en muchas cavernas, encontramos arte rupestre, sobre todo pictogramas, pinturas en roca, donde dibujaban los diferentes animales que iban a cazar y utilizaban algunas sustancias psicotrópicas, en este caso, como el caso de la belladona, según registros que se han hecho y excavaciones arqueológicas, que era muy utilizada en la antigüedad. Sí, la belladona forma parte del trío de psicotrópicos que mencionamos en el bloque anterior. Entonces, el principio activo de la belladona y el que le da su característica psicotrópica es la atropina. Un dato curioso es que la atropina es la base para sintetizar bastantes de las drogas alucinógenas sintéticas que podemos encontrar el día de hoy en el mercado negro. Y si ponemos atención en esas bayas de la belladona, se miran bastante apetitosas y hasta se parecen físicamente a otras bayas, como por ejemplo la jaboticaba,
o las uvas que encontramos en los supermercados, pero como también esta belladona es bastante tóxica en dosis muy pequeñas, solo bastan 10 a 15 de esas bayas para que la persona se muera, y una muerte bastante desagradable. Sí, porque por su característica tóxica. ¿Y cuáles serían los efectos entonces si alguien consume esta belladona? Bien, la belladona dentro de sus efectos tiene la capacidad de bloquear el sistema nervioso parasimpático. Y es importante que imaginemos el siguiente esquema. Ya sabemos que el sistema nervioso es el que controla todo el cuerpo, pero el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, que es el que nosotros no podemos manejar, el cerebro, la espina dorsal y todos esos, y el sistema nervioso periférico. Entonces la belladona ataca al sistema nervioso que no podemos controlar. Luego, dentro de la clasificación del parasimpático, es el que está activado cuando nosotros estamos en situaciones de no estrés, como relajación. Sus efectos se pueden ver como, por ejemplo, un sistema nervioso tranquilo que no está alterado, tiene los pulmones respirando normalmente, el corazón late a velocidad normal, hay digestión tranquila, pero cuando ya se ve interrumpido, entonces la persona sufre alteraciones dentro de todos estos órganos. Por ejemplo, si la belladona ataca demasiado fuerte a la persona, puede relajar mucho los pulmones y los músculos y la persona sufre un paro respiratorio. También puede desactivar o parar por completo la digestión y la persona ya sufre bloqueos digestivos. Y entonces aquí es donde podemos ver los peligrosos efectos de la belladona a dosis muy pequeñas. Es increíble realmente, porque viéndolo con todos estos efectos, es una muerte segura cuando se abusa. Cuando hablamos entonces, ¿cuáles serían esos síntomas, como lo comentaba acá, de la intoxicación? Bien, como les mencionaba, del sistema nervioso parasimpático se encarga de relajar el corazón para que no tengamos taquicardia constantemente. Entonces, como la belladona estimula demasiado, entre comillas, esta acción relajante, la frecuencia cardíaca baja demasiado y la persona puede tener un paro cardíaco. También señales primerizas de una intoxicación con belladona pueden ser somnolencia, delirios y la persona entra en coma. Finalmente muere. Sí. Realmente es una de esas sustancias que es muy común, incluso en algunos lugares es legal, digámoslo así, se ha consumido desde hace mucho tiempo, es la marihuana. Sí, la famosa marihuana, que lastimosamente es muy popular dentro de la población juvenil de nuestros países. Podemos ver ahí en la estructura el principio activo de la marihuana es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Esta estructura también podemos ver su similitud con los otros neurotransmisores que habíamos mencionado principalmente. Y lo que hace el tetrahidrocannabinol es que le gusta unirse y es bastante afín a las membranas celulares de las neuronas. Entonces, como les explicaba al principio, dentro de las neuronas y todas las células del cuerpo tenemos esos receptores. Entonces, el principio activo de la marihuana influye en la síntesis y liberación de esos neurotransmisores que tenemos en pantalla. Son 3 de los neurotransmisores más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, el cannabinol puede hacer que esos neurotransmisores se queden dentro de las neuronas y no se liberen o hasta que no se sinteticen. Por eso, la persona que está drogada con marihuana se ve que está demasiado relajada, sus movimientos son lentos, está letárgico, por esa misma influencia con la liberación de los neurotransmisores. Sí, también se usa medicinalmente para tratar dolores demasiado fuertes, pero ya recreativamente ese es el gusto que le encuentra a la gente, que se ve que la persona se siente extremadamente relajada y como en trance. Sí, pues, hay algunos estados en Estados Unidos que es legal, ¿no? Y obviamente legal, pero controlada, como se dice, ¿no? ¿Cuáles serían entonces finalmente esos efectos del caso de la GABA, ¿no? Sí, para la marihuana, dentro de sus efectos, el principal y el más apetecido por el público es que inactiva la transmisión del dolor a la espina dorsal. Significa que la persona puede estar en bastante dolor, pero como inactiva las centrales receptoras del dolor, la persona ya no lo siente.
También se caracteriza por provocar bastante sentimiento de hambre, euforia, somnolencia y pensamientos bastante distraídos. Quiere decir que si alguien consume marihuana al exceso y conduce un automóvil, hay problema, ¿no? Sí, es bastante peligroso. O conduce, digamos así, instrumentos, herramientas, o trabaja en un lugar que hay que tener mucho cuidado con el uso de ese tipo de instrumentos. Con solo de que esté la persona bajo la influencia y decida salir a caminar al lado de una carretera, ya presenta un peligro no solo para ellos mismos, sino que también para los otros conductores que puedan llegar a atropellarlos, porque no perciben la magnitud de los peligros, porque su mente está demasiado relajada y no se envían bien las señales del cerebro. Importante. Y cuando hablamos de intoxicación, Sí, la marihuana mucha gente piensa que ni siquiera debería considerarse una droga peligrosa, como es la menos sintetizada, por así decirlo. Pero más orgánica. Exacto, más orgánica. Pero también presenta peligros bastante grandes, como la intoxicación. Por ejemplo, una persona puede comenzar a sospechar que se está intoxicando con marihuana cuando ya comienza a sufrir delirios, irritabilidad, tiene ataques de nervios y de pánico. Y un dato curioso que encontré investigando fue que para la gente que cree que la marihuana no es igual de mala que el cigarro y dice, al menos no estoy fumando tabaco, cuando uno fuma marihuana también dentro de su composición química sintetiza el alquitrán, que es uno de los químicos más dañinos del tabaco, y ese promueve las infecciones pulmonares hasta el cáncer, y también evita que los pulmones logren expectorar o sacar sus impurezas que tienen dentro. Los cilios pulmonares se congelan, entonces es un desastre respiratorio a la larga consumir demasiada marihuana. Increíble, ¿no? Hay otras plantas del famoso el cornezuelo de centeno. Sí, el cornezuelo es un hongo que crece dentro de los granos del trigo. Es bastante pequeño y este hongo presenta como principio activo la ergolina. Siempre podemos encontrar ahí su similitud con los demás neurotransmisores. La ergolina, un dato curioso es que pertenece al mismo grupo químico de donde podemos sintetizar el LSD, por ejemplo, la morfina. Bastantes de esas drogas pesadas que se usan hoy en día con fines terapéuticos, pero que la gente en el mercado negro las utiliza para otros fines, que no son para el cual fueron creadas. Incluso el LSD fue una droga muy utilizada ya por los años 60, 70, sobre todo cuando habían diferentes conciertos, ¿no? Era más que todo una droga muy usada en las calles. Sí, y se encontraba en calcomanías que la gente se ponía en la lengua y ya comenzaba a absorberse ahí mediante las células los secretores de la saliva se absorbían. Y ahí se encontraban los efectos. Entonces, aquí en pantalla podemos ver cómo la ergolina pasa a ser LSD mediante algunos procesos químicos. Podemos ver su esqueleto principal que siempre se encuentra presente y solo se le añaden un par de grupos químicos más. Entonces, de algo tan como inofensivo, entre comillas, como es un honguito en un grano de centeno, podemos sintetizar algo tan peligroso y adictivo como el LSD. Siempre uno se pregunta, ¿quién fue esa persona? ¿Cómo descubrieron ese tipo de sustancias, de plantas psicotrópicas? Bueno, de repente, como el caso de la marihuana, que es tan usual, y cómo llegaron realmente a descubrirlo. Vemos esta otra, que uno la ve realmente preciosa, pero hasta las mismas abejas van a consumir su polen. Sí, el ololiuqui es de las plantas más psicotrópicas que podemos encontrar en nuestra región. Y su característica particular es que dentro de sus semillas también está este alcaloide que les comentaba, que es el precursor del LSD. Entonces ya podemos encontrar por qué era tan popular dentro de los rituales. Uno con el LSD se dice que uno experimenta alucinaciones bastante severas. Sí, entonces los chamanes de la época ya se imaginan lo que podían sentir cuando estaban bajo sus efectos. Todas las revelaciones que llegaron hacia ellos. Claro, y la gente ver ese tipo de efectos. Incluso hace muchos tiempo atrás, allá por los años 80, 70, en la zona de Haití, Jamaica, toda la zona de ahí, que hay muchas plantas de este tipo,
habían creado un famoso, le llamaban el polvo de la muerte, que incluso lo usaban con fines políticos. Cuando un político estaba en contra del gobierno de turno, ese polvo de muerte lo que hacía era que tenía varios componentes, varias plantas de estas. Alguien pasaba, solo lo rociaban, la persona lo aspiraba y moría, pero moría entre comillas porque era un tipo de muerte temporal. Los enterraban y después en las tumbas, en los cementerios se escuchaba como gritos, y cuando iban a abrir las tumbas, la persona miraba en la misma tumba sangre y todo ese tipo de cosas. Quiere decir que la gente realmente no moría, ¿no? Que era lo que provocaba ese tipo de esos efectos de esas plantas, ¿no? Sí, ahí podemos ver el efecto particular de la mayoría de los psicotrópicos y alucinógenos es el efecto depresor que causan sobre el sistema nervioso central. Por eso la persona pierde el conocimiento y aparenta estar muerta, para luego, cuando ya el cuerpo logra eliminar todas esas trazas de metabolitos, ya la persona vuelve en sí. Aquí tenemos los efectos del LSD, ¿no? Sí, y también del cornezuelo de centeno. Esto es lo que provoca. Dentro de sus efectos tenemos alucinaciones, obviamente, audiovisuales. También sinestesia, que era lo que le comentaba de ese intercalamiento entre los sentidos. También hay distorsión del ego, y si la persona no tiene cuidado, también se puede presentar casos de envenenamiento por cornezuelo de centeno. Sí, con efectos bastante desagradables. Aquí ya podemos ver cuando ya la persona se sobrepasó de la dosis segura, entre comillas, puede presentar una trombosis bastante fea dentro de sus venas, en sus extremidades. Dentro del cuerpo, las venas y arterias sufren daños porque uno de los efectos de la ergolina es que promueve la vasoconstricción, o sea que las venas y las arterias se achican. Esto incrementa la presión arterial. Entonces ya esto nos dice que una persona con un consumo demasiado permanente de cornezuelo de centeno puede quedar dañado de su presión arterial para toda la vida. Y de los efectos más severos de la intoxicación está la gangrena, que no puse una imagen real porque era demasiado desagradable, pero sí, una persona que abuse mucho del cornezuelo de centeno se va a comenzar a podrir lentamente. ¿Es serio eso, realmente? Sí. Realmente hay que tomarlo en serio y tener el conocimiento. Bien, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien, ya regresamos. Hemos aprendido hoy realmente sobre este tema de las plantas psicotrópicas con la estudiante de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero en esta oportunidad a Consuelo Ichel Ramírez Ponce, que nos está aportando con esta investigación sobre este tipo de plantas psicotrópicas y estos efectos y la forma como nos intoxicamos. El estramonio, ¿a qué se refiere realmente? Estramonio, también conocido como dátura, es una planta cuyo principio activo es la escopolamina. La escopolamina también se encuentra en pequeñas cantidades en la belladona y en el beleño. También en la mandrágora, son plantas hermanas en ese sentido. La escopolamina, como todos los alucinógenos que hemos visto, presenta ese anillo característico muy parecido al del beleño y la iosiamina. Entonces, este anillo es el que se une a las células cerebrales para proporcionar el efecto psicotrópico cuando la gente consume el beleño y el estramonio. También, como es parte de ese grupo de los peligrosos, a dosis muy pequeñas puede llegar a ser bastante tóxico y causar la muerte. ¿Y cuáles serían los efectos entonces, aparte de lo que acaba de mencionar, ¿no? Sí, el efecto principal del estramonio es que disminuye la excitabilidad de toda la corteza cerebral, que la podemos ver en pantalla. Esto, por si fuera poco, es como una inactivación general del sistema nervioso. Entonces, la persona bajo los efectos de esta planta no transmite bien sus mensajes, el dolor no lo siente de la misma manera. Por eso también su principio activo se utiliza hoy en día para sintetizar medicamentos que curen dolores bastante severos. Pero también, como la persona puede sobrepasarse de la dosis necesaria para producir solamente efectos no mortales,
si llega a intoxicarse, los niveles de excitabilidad en la corteza cerebral disminuyen demasiado y la persona nuevamente puede entrar en un coma. Ahora, y el tema de la intoxicación lo comentaba al principio, ¿no? El tema de la dosis y pasarse de esta dosis. ¿Cuál sería entonces realmente la intoxicación después del consumo de este tipo de plantas? En la siguiente diapositiva podemos ver ya visualmente los efectos, que incluiría siempre alucinaciones audiovisuales, sequedad de la boca, las pupilas se dilatan demasiado, también muy característico del uso de marihuana. La frecuencia cardíaca incrementa demasiado, eso se llama taquicardia y si incrementa a un nivel extremo la persona puede presentar un paro cardíaco. Y también ya cuando el nivel es muy alto de este principio activo en la sangre, la persona puede presentar cuadros de delirio y hasta casos de psicosis, ataques de pánico y siempre el coma y la muerte. Realmente, bien lo comentaba al principio, ¿no? Es pasarse de todo esto y pensemos en la antigüedad cómo cómo ellos fueron descubriendo todo esto y hacerlo en forma, como decimos, dosificada, ¿no? El peyote fue uno de los más utilizados en todas estas culturas, que fue utilizado con fines rituales, con fines medicinales y también con fines, pues, curativos, lo podemos observar. Sí, el peyote también es de las plantas que se utilizan con mayor antigüedad dentro de los psicotrópicos. Y el peyote tiene principalmente dos principios activos, que son la mescalina, que es la más famosa, y la psilocibina. El peyote se caracteriza por, como podemos ver, por ser un cactus que no tiene espinas, tiene flores bastante bonitas. Entonces ese es un atractivo también que le suma, que como no tiene espinas se ve más como accesible. Más la gente hoy en día no sabe los peligros que representa. Claro. Tengo entendido que hay en Estados Unidos un par de religiones en base al peyote. Por sus efectos alucinógenos que presenta, la gente cree que está viajando en una especie de viaje astral y se conecta con deidades que solo ellos conocen. Y algo interesante, que el peyote, aparte de tener ese tipo de propiedades, también se usa para heridas cutáneas, ¿no? Se usa también para prevenir, o sea que tiene ese doble uso, ¿no? Y aquí podemos ver la estructura química del peyote. Sí, la mayoría de los alucinógenos hoy en día se les encuentra un buen uso terapéutico, pero como todos los medicamentos, siempre está la persona que se quiere pasar de listo y comienza a utilizarlo para fines que no debe. Pero sí, hay bastante evidencia que tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas. Y ahí en pantalla podemos ver las estructuras químicas de la mescalina en la parte de arriba y la psilocibina, siempre bastante parecidas a los neurotransmisores del cerebro. Por eso es que este es de los más famosos, porque presenta de las alucinaciones más vívidas y experiencias que la gente encuentra agradables en el momento, pero siempre es dentro de la misma ignorancia. Como la ignorancia hace la felicidad. Así es, para muchos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían entonces estos efectos del uso del peyote? Bien, dentro de los efectos podemos encontrar que la persona siente bastante euforia, se siente emocionado, su frecuencia cardíaca se incrementa. También está el peligro de que se incremente demasiado y pueda tener un paro cardíaco. Y el efecto característico y más famoso es que presenta alucinaciones audiovisuales bastante vívidas. La gente hasta a veces ha reportado un poco de sinestesia. Sí, y también de estas alucinaciones son las que le dan la característica mágico-religiosa que utiliza la gente que le comentaba que está dentro de estas religiones en base al peyote. Y como todos los alucinógenos, luego de todas estas alucinaciones y euforia viene la depresión y la relajación. Sí. Y como podemos ver también, como todo fuera de la medida es peligroso, también la persona que utiliza el peyote como droga recreativa y la utiliza en exceso puede llegar a desarrollar esquizofrenia y cuadros psicóticos. Realmente es un efecto bastante, llegar a esos momentos
que lo hemos visto, lo encontramos, la adicción provoca todo ese tipo de intoxicaciones y todo ese tipo de efectos. Bueno, hemos visto plantas y unas hierbas, etcétera, pero el caso de los animales, hay un tipo de animal importante que es el famoso el sapo bufo. Sí, también, no solo como usted lo mencionaba, no solo las plantas presentan estos efectos. El sapo bufo, el alcaloide que tiene, que le da sus efectos psicotrópicos, es la bufalina. Pero hay que tenerle bastante cuidado porque también esta bufalina en dosis inadecuadas también sirve como una toxina que puede provocar la muerte. Aparte del sapo bufo, también los sapos que son bastante coloridos también presentan ellos, principalmente en el látex que secretan de las glándulas. Ahí es donde se encuentran esos principios activos, que aparte de usarlos como alucinógenos, también se conoce que la gente los utiliza como anestésicos para cuando van a cazar. Estimulan la secreción de este látex de los sapos, no solo el bufo, sino los demás sapos venenosos. Lo ponían en las puntas de las flechas y eso servía como anestésico para los animales que cazaban. Qué gran uso, utilidad. Realmente hoy hemos aprendido bastante de estas plantas psicotrópicas y un día vamos a dedicar a hablar un poco de las sustancias de los animales, ¿verdad? Hoy tenemos la versión de una química y vamos a ver después la versión de un biólogo y la versión de un antropólogo. Tenemos diferentes versiones, así que agradecemos realmente Consuelo que haya compartido con nosotros estos conocimientos. Sabemos que hay más que dar, pero realmente por el tiempo es lo que se está contribuyendo. ¿Algún mensaje que tenga para de todas las personas que nos ven? Sí, principalmente mi mensaje es que respetemos la naturaleza, no solo en el hecho de cuidarla, sino que también no confiarnos de que solo porque algo viene de la tierra y no está modificado por mano humana, significa que es seguro. Todo pasándose de la dosis adecuada se convierte en veneno, hasta algo tan sencillo como una acetaminofén. Si abusamos de ella nos provoca toxicidad en el hígado y ya sabemos que como el hígado es un órgano tan importante, sería una muerte bastante lenta y dolorosa. Entonces, como mensaje final, es respetar la naturaleza, respetar las dosis, no solo de los productos naturales, sino siempre también de los productos medicinales que a usted le recetan, que su doctor le receta. Y también tener mucho cuidado, no involucrarse con cosas así de peligrosas como las drogas y los alucinógenos. Ese es el mensaje. Y recuerda, la naturaleza nos quita, pero también nos da respeto, como lo dice Consuelo, y entramos en armonía con la misma. De ustedes, pues recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima, hasta pronto.